Hola, mi nombre es Karen Melissa Hernández Castillo y mi número de carnet es 510973-2020. En esta ocasión vamos a hablar en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la administración pública, pero para comprender un poco más en cuanto a ello necesitamos explicar en cuanto a su definición y decimos, ¿verdad?, que la responsabilidad patrimonial de la administración pública es un derecho de reciente conocimiento en el ordenamiento jurídico salvadoreño, relativo a la posibilidad de reclamar mediante una acción judicial una indemnización de un daño y perjuicio frente a las instituciones públicas del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos resumirlo, ¿verdad?, en que la responsabilidad patrimonial de la administración pública es cuando una persona ha sufrido un daño por causa de la administración pública. Pero para que nosotros podamos comprender un poco más de ello y podamos interiorizar más en el tema, necesitamos saber que que la responsabilidad patrimonial también se basa, ¿verdad?, en el área privada, no solo en el área pública. Y comenzamos, ¿verdad?, explicando en cuanto a este concepto también. Decimos que este surte efecto cuando ya sea una persona natural o jurídica sufre un agravio a la esfera de los derechos tutelados. Y en esta posición es donde podemos activar los tribunales competentes para reclamar los derechos violentados. Es aquí, ¿verdad?, donde comenzaremos explicando que la figura de la responsabilidad patrimonial se da en cuanto a particulares, es decir, entre un particular y otro particular. Es aquí donde ya adentramos más en el área privada. La figura de la responsabilidad patrimonial en el área privada se divide de dos formas. La primera es la responsabilidad contractual y la segunda es la responsabilidad extracontractual. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera, ¿verdad? La responsabilidad contractual es la que se ejerce cuando se ven violentados los derechos que hemos establecido por medio de un contrato. En esta ocasión es cuando dos personas establecen un contrato y por alguna razón uno de ellos violenta, ¿verdad?, o no cumple con los requisitos establecidos. Es aquí donde se puede causar un daño hacia la otra persona. Entonces, esta otra persona puede reclamar claramente, ¿verdad?, los daños causados o los perjuicios, ¿verdad?, que se han cometido por medio de una demanda, puesto que es una relación bilateral y esta demanda se va a establecer directamente ante un tribunal civil o mercantil. Ahora bien, explicando en cuanto a la primera figura, que es la responsabilidad contractual, necesitamos conocer en cuanto a la responsabilidad extracontractual. Y aquí es, a diferencia, ¿verdad?, de la primera, esta no media por ningún contrato o ningún tipo de contrato. Es decir, que la violación de los derechos, los daños o los agravios se dan sin un contrato. ¿Y cómo explicamos esto? Vamos a explicarlo por medio de un ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar dos personas que han celebrado, ¿verdad?, una actividad. Entonces vamos a llamar a estas personas Fernando y vamos a llamarlos también Edán. Entonces, Fernando invita a Edán a su casa para que puedan celebrar esta actividad. Edán llega, ¿verdad?, y lleva su auto y se estaciona debajo de un árbol en el patio de Fernando. Minutos después se escucha un ruido y es una rama que cayó del árbol encima del auto de Edán. Entonces, aquí ha causado un daño al patrimonio de Edán. Sin embargo, podemos decir que aquí nadie tendría la culpa, ¿verdad? Pero sí, hay un daño causado en el patrimonio de Edán y alguien tiene que hacerse responsable en cuanto a ello. ¿Quién sería el responsable? Fernando, puesto que él es el dueño, ¿verdad?, del árbol. Aquí, él como dueño tiene la obligación de dar mantenimiento para que estos accidentes no ocurran, es decir, dar su debido cuidado, a recortar las ramas, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si Fernando no quiere hacerse cargo del daño que se causó por medio de la caída de la rama? Es aquí donde Edán puede también establecer una demanda ante un tribunal civil o mercantil, puesto que seguimos también, ¿verdad?, en el área privada y es una relación entre particulares. Entonces, puede establecer la demanda ante este tribunal de lo civil y mercantil para que Fernando pueda indemnizar, ¿verdad?, o en este caso pueda compensar los daños que se causaron por medio del accidente que sufrió en cuanto a la rama. A estos daños, ¿verdad?, que no contienen ningún contrato, se les llama la responsabilidad extracontractual. Ahora bien, ya que comprendimos en cuanto a las dos figuras que se basan en el derecho privado, vamos a hablar ahora cuando una persona
sufre un daño, pero no es por medio de otro particular, sino que el daño que se sufre es por medio de la administración pública. ¿Cómo le llamamos a esto? Aquí ya nos adentramos al principal tema, ¿verdad?, que nos vamos a referir, es decir, la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Entonces, esta se da cuando hay un daño, un agravio entre particular y la administración pública. Y para base jurídica, eso lo encontramos en el capítulo 4, el artículo 55 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, es decir, la LPA. Aquí ya nos olvidamos nosotros del derecho privado y nos vamos a adentrar a lo que es el derecho o a lo que es la administración pública. Y aquí es cuando un perjuicio se causa por X razones o por ocasiones diferentes hacia una persona mediante o por medio de la administración pública, ¿verdad? Y de alguna forma se ve relacionado materialmente, ya sea con un ciudadano o exclusivamente con una persona. En pocas palabras podemos decir que la responsabilidad de la patrimonial de la administración pública se va a ver involucrada cuando se da un daño hacia un ciudadano o una persona de una forma material, de una forma patrimonial, de una forma moral, por medio, ¿verdad?, de la administración pública. Ahora bien, para comprender un poco más también, ¿verdad?, en cuanto a ello, necesitamos saber que existen también dos responsabilidades patrimoniales en esta clasificación de la administración pública. La primera es la responsabilidad personal o directa y la segunda es la responsabilidad institucional. La primera, ¿verdad?, la vamos a encontrar en el artículo 245 de la Constitución y la segunda, la institucional, la vamos a encontrar en el artículo 2, inciso tercero de nuestra Constitución. Ambas responsabilidades, ¿verdad?, son de naturaleza patrimonial, ya que surgen de un daño material o moral. Ahora bien, vamos a explicar poco a poco ciertas características que van a ir influyendo o van a ir dándonos pautas para que podamos conocer un poco más en cuanto a ello. La primera, de la responsabilidad personal o directa, entendemos que es cuando un funcionario público ha vulnerado derechos constitucionales de manera exclusiva. Debemos entender que la responsabilidad personal opera únicamente por la violación de la Constitución. Aquí ya nos vemos un poco más en el área específica, ¿verdad? Y mencionamos que es un funcionario, es decir, una persona de la administración pública que viola un derecho constitucional hacia una persona particular. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la responsabilidad institucional? La responsabilidad institucional se da a la violación del ordenamiento infraconstitucional, es decir, la violación ya sea a la ley secundaria por medio de una ordenanza, un decreto o una reforma, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos la diferencia, ¿verdad? Aquí de parte de la institución, como la palabra lo dice, es por medio de una institución que ha violado el ordenamiento infraconstitucional, es decir, bajo de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿cuándo y por qué es personal la responsabilidad patrimonial? Aquí vamos a enfocarnos a que le vamos a dar una responsabilidad, ¿verdad?, a una persona natural. Una persona que en concreto sí podemos incluir el nombre de esa persona, el apellido, el domicilio, el DUI. Nos interesa saber específicamente quién es esta persona, pues aquí es donde ha violentado los derechos y necesitamos hacer responsable a esa persona. Es por ello que en la responsabilidad personal o directa vamos a enfocarnos en quién pudo realizar este acto. Ahora bien, ¿qué pasa con la responsabilidad institucional? Aquí no nos va a interesar específicamente el nombre de la persona, ni tampoco su domicilio. Es irrelevante para la responsabilidad institucional. Lo que sí nos va a importar es el cargo, ¿verdad?, que ejerza esta persona en la administración pública. Y lo vamos a realizar por medio de un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo el presidente de la República. Cuando nos referimos a la responsabilidad personal o directa, vamos a hablar directamente del señor Nayib Bukele, ¿verdad? Y cuando nos referimos en cuanto a la responsabilidad institucional, nos vamos a referir como el presidente de la República de El Salvador. Es aquí donde vemos o notamos la diferencia. La responsabilidad patrimonial
de responsabilidad personal o directa, perdón, es hacia la persona específicamente que ejerce el cargo, ¿verdad? Y la responsabilidad institucional es el cargo específicamente que está establecido hacia esta persona. Ahora bien, otro punto fundamental que debemos conocer es que la responsabilidad personal se trata de una responsabilidad subjetiva. ¿Esto a qué nos referimos? Es decir, que si se ha realizado esta acción o este daño con dolo o con culpa. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Puesto que por medio de esta conducta nosotros podemos establecer una sentencia hacia la persona que realiza el daño. Si hablamos de la responsabilidad institucional, esta va a ser directamente o va a ser específicamente objetiva. ¿Por qué? Aquí no nos va a importar exactamente ni la persona, ni tampoco, ¿verdad?, si esto fue por culpa o por dolo. Aquí lo que nos va a importar es que el daño existe. Y si el daño existe, es suficiente para que podamos reclamar la responsabilidad contra la administración pública. Ahora bien, esto nos permite, ¿verdad?, conocer que la administración pública también tiene que tener responsabilidad sobre los daños que ocasiona. No solo van a ser los funcionarios o las personas, sino también que la administración tiene obligación para cumplir esto. Podemos concluir, ¿verdad?, con lo siguiente. Decimos que existen tipos de obligación a cargo del Estado y esto la tienen todas las instituciones públicas, claramente, la cual, ¿verdad?, esa obligación es de responder por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia del funcionamiento normal o anormal en la gestión, ¿verdad?, de los servicios públicos o, en este caso, a los daños, ¿verdad?, que se han realizado. A eso es lo que vamos a predominar como la responsabilidad patrimonial. Ahora bien, ¿qué nos referimos o qué podemos entender cuando es anormal o normal? Ahora bien, la administración pública puede realizar sus actos de manera legal, formal y tal cual está establecido en la ley. Sin embargo, van a haber situaciones que salen, ¿verdad?, de las manos de la administración, pero sin embargo, estas siempre causan un daño. Y es aquí donde vemos el ejemplo, ¿verdad?, que también se nos dio para la explicación de esta tarea. Es decir, que el autobús, ¿verdad?, que fue arrastrado por la lluvia en la comunidad de Santa Anita, es decir, la colonia Málaga. Aquí podemos notar que es un hecho anormal, puesto que no es algo que la administración pública haya previsto anteriormente, sino que es un daño que literalmente se realiza y se debe tener una consecuencia, ¿verdad? Es decir, se debe dar una compensación a ello. En conclusión, en cuanto al tema de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, decimos que esta se activa cuando existe un daño entre un particular y la administración pública, y cuyo daño ha sido atribuido al ciudadano por la administración. Al realizarse este acto, los particulares tienen derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio cometido por medio de la administración pública, y la administración tiene la obligación de cumplir o indemnizar, ¿verdad?, como consecuencia del daño que se ha causado. Ahora bien, para seguir con respecto, ¿verdad?, a la segunda parte, vamos a contestar las preguntas en cuanto al caso, ¿verdad?, que se nos estableció por medio de la sentencia establecida o el material brindado en el aula virtual. Y es aquí donde vamos a resumir un poco, ¿verdad?, en qué consiste el caso que se da en el material que se nos brindó. Entonces, en la sentencia, ¿verdad?, se declara el accidente que se ocurrió el 3 de julio del 2008, cuando fue una fuerte lluvia, ¿verdad?, y personas de la iglesia de Lima en la comunidad de Ilopango viajaban o regresaban en la noche y esta lluvia comenzó a aumentar. Posteriormente llegaron a este punto de la comunidad Málaga o en la ciudad, ¿verdad?, o en este caso el municipio, y el motorista perdió el control, puesto que el agua comenzó a aumentar. Poco a poco el agua fue creciendo hasta cierto punto arrastrar el autobús y las personas que iban en él fallecieron. Ahora bien, la primera pregunta que se nos detalla en cuanto al ejemplo es: ¿existe responsabilidad patrimonial de carácter institucional a cargo de la administración pública
en los sucesos de la noche del 3 de julio del 2008 en el Arenal Montserrat, barrio Santa Anita, San Salvador. En este suceso podemos responder lo siguiente: sí existe responsabilidad patrimonial institucional. Ahora bien, ¿por qué es que existe la responsabilidad patrimonial? La responsabilidad institucional, perdón. Sabemos que cuando existe un daño causado por la administración pública hacia un particular, es responsabilidad institucional. Y al no cumplirse, ¿verdad? En este caso, con las medidas de seguridad que debe de velar el ministerio encargado, es decir, de Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas, al no cumplir con dicha seguridad adecuada, se recae en esta la responsabilidad institucional. Es decir, que sí, primeramente tenemos responsabilidad institucional. ¿Qué tipo de daños concurren en el siguiente caso? En el artículo 59 de la Ley de Procedimientos Administrativos explica, ¿verdad?, qué tipo de daños son los que se pueden indemnizar, y estos son ya sea daños patrimoniales, físicos, morales, daños emergentes o lucro cesante, siempre que sean reales y efectivos, evaluables económicamente e individualizados a una persona o grupo de personas. Entonces, en el caso podemos entender que existen daños físicos, daños morales y también daños patrimoniales. ¿Por qué? Lo explicamos en la siguiente pregunta, que es cómo se podría comprobar tales daños. Basándonos siempre en el artículo 59 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dice que los daños corresponden al reclamante por medio, ¿verdad?, de la prueba, es decir, que la prueba de estos daños tienen que hacerse públicos, tienen que reclamarse. Entonces, lo podemos comprobar en los siguientes hechos. Los daños físicos se comprueban con la muerte, ¿verdad?, de las personas que fueron las víctimas en este caso. Los daños morales se comprenden con los familiares de las víctimas, puesto que estos causan un daño también psicológico, y también para las personas que presenciaron todo este acto, con el simple hecho de querer hacer algo y no poder realizarlo, ¿verdad? Esto causa un daño moral para ellos y también un poco de trauma, ¿verdad?, en sus vidas. Y los daños patrimoniales se causan a las personas que son residentes o los vecinos de esta comunidad, es decir, la destrucción de las casas, la pérdida de vehículos, etc. Es ahí donde podemos decir que los daños son físicos, morales y patrimoniales. Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿los daños causados son producto del funcionamiento normal o anormal de la administración pública? Aquí nos vamos a referir al funcionamiento anormal. Es con lo que explicábamos, ¿verdad?, anteriormente en la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Los daños normales son cuando la administración pública va a ejercer o va a realizar todos sus procedimientos de forma legal. Sin embargo, los daños anormales son los que se salen de las manos de la administración. Pero sin embargo, siempre recae sobre ellos, puesto que son los que tienen que velar para que estas responsabilidades puedan cumplirse. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas hizo medidas necesarias para que puedan proteger a las personas y no puedan inundarse, ¿verdad? Sin embargo, estas medidas no funcionaron. Estas medidas alternativas fueron también una de las causas por las cuales el microbús, o en este caso el bus, fue arrastrado, ¿verdad?, y las personas fallecieron. Entonces, aquí sí hay una responsabilidad institucional de daño anormal, puesto que, como lo declaraban, ¿verdad?, las autoridades y profesionales en cuanto al tema, ellos no eran clarividentes. Sin embargo, ellos son responsables en cuanto a la protección de sus obras. Entonces, sí, podemos categorizar que es un daño de forma anormal. Ahora bien, ¿quién tiene legitimación pasiva? Aquí la legitimación pasiva, ¿verdad?, recordando, como sabemos, en el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, nos explica de ello y dice que son los que podrían ser demandados por un daño ocasionados ya sean por entidades públicas, por órganos del Estado, los concesionarios o también los contratistas. En este caso, ¿verdad?, el ejemplo es que los que tienen responsabilidad pasiva podemos mencionar que son las instituciones del Ministerio de Obras Públicas. También podemos mencionar el Consejo Municipal de San Salvador
Y también podemos mencionar, ¿verdad?, la institución de la Policía Nacional Civil, puesto que son las personas que como responsabilidad tenían que velar por cada uno de esos acontecimientos y no se dio solución o no se dio auxilio en el momento indicado. Entonces, quienes podrían tener legitimación pasiva serían esos tres. Y por último, la última pregunta de la primera parte sería, ¿quién tiene legitimación activa? La legitimación activa se detalla en el artículo 17 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y entendemos en resumen o en resumidas cuentas, ¿verdad?, que son las personas que sufren el agravio o las personas que tienen el daño, ¿verdad?, o violentado sus derechos subjetivos. Entonces, aquí las personas que sufrieron el daño son las que tienen la legitimación activa, es decir, las víctimas, ¿verdad?, en este caso del accidente, los familiares de las víctimas y también podemos mencionar a las personas, ¿verdad?, del lugar que presenciaron el acto. Esas también tienen legitimación activa. Ahora bien, continuando con la segunda pregunta, dice, ¿existe responsabilidad directa en los sucesos de la noche del 3 de julio del 2008 en el Arenal Montserrat, barrio Santa Anita, San Salvador? En este caso, ¿verdad?, como explicamos también, la responsabilidad directa es la responsabilidad personal, específicamente cuando un funcionario público o una entidad pública causa daño a un particular. Podríamos decir que sí. ¿Por qué existe entonces ese tipo de responsabilidad? Al verificar las declaraciones, ¿verdad?, en el material que se nos brindó, encontramos que los funcionarios que estaban a cargo de estas obras, como por ejemplo el funcionario del Ministerio de Obras Públicas, también el funcionario, ¿verdad?, encargado del Consejo Municipal, o en este caso también el funcionario del Ministerio de Gobernación, estas personas ya son directamente involucradas en el caso, puesto que son los que deben de velar por la protección. Entonces, sobre estas personas se podría decir que sí, se tiene una responsabilidad directa, puesto que forman parte de los daños cometidos ante el accidente que ocurrió, ¿verdad? Entonces sí, tendríamos por ese medio la responsabilidad directa. ¿Existe responsabilidad por dolo o culpa? En este caso no. No existiría, puesto que los funcionarios o en este caso las entidades públicas, ¿verdad?, no tenían en mente que ese accidente pudiera suceder. Entonces no podemos categorizar que haya culpa o que haya dolo de parte de ellos, puesto que no tenían una, digamos, visualización concreta de las consecuencias a futuro. La pregunta siguiente es, ¿cómo se podría comprobar ese dolo o culpa? De igual manera, ¿verdad? Se puede comprobar al verificar si la persona o funcionario público realiza los actos con dolo o de hecho, ya sea con culpa, ¿verdad?, al no cumplir con sus funciones para la protección de derecho. De esta manera es donde nosotros podemos verificar si se realiza por medio de dolo o culpa, cuando el funcionario se ve que literalmente conoce las consecuencias y aún así realiza el acto. Sin embargo, en este caso, como mencionábamos, ¿verdad?, anteriormente, los funcionarios no conocían en cuanto a las consecuencias, puesto que no podían prever ese accidente. Entonces se podría decir que todavía no cumplen con un dolo o una culpa en cuanto a la responsabilidad directa. Y finalmente, ¿verdad?, ¿quién tiene legitimación pasiva? En este caso tendría legitimación pasiva los siguientes funcionarios, para ser un poco más específicos, que sería el señor Jorge Isidro Nieto Menéndez, que en este tiempo, ¿verdad?, era el ministro de Obras Públicas, la alcaldesa señora Violeta Mengíbar, que era la que estaba a cargo, ¿verdad?, del Consejo Municipal de San Salvador, el señor David Gutiérrez, que él era el exministro de Obras Públicas, ¿verdad?, que fue el que implementó, o junto con el señor René Figueroa, el exministro de Gobernación, realizaron las medidas alternativas en ese tiempo para prever las consecuencias, ¿verdad?, de un accidente. También podría ser el señor Jorge Barahona y el señor Miguel Bolaños, que eran los ministros de Obras Públicas y ministros de Gobernación en ese tiempo, ¿verdad? A ellos nos podríamos referir como una legitimación pasiva, puesto que estos funcionarios estaban ejerciendo su cargo en el momento que pasó el accidente, ¿verdad? O en ese caso, el agravio cometido. Tenemos la última pregunta.
es necesario una sentencia de amparo para reclamar responsabilidad patrimonial directa. En ese caso comprendíamos, ¿verdad?, que no es necesario, sino que con el simple hecho de comprobar los daños causados por medio ya sea de un funcionario y si estos son con dolo o culpa, las personas pueden reclamar, ¿verdad?, la responsabilidad directa, la responsabilidad patrimonial, es decir, pueden realizar la compensación de sus derechos por medio de una indemnización al hacer efectivo, ¿verdad?, que han sufrido un daño por medio de un funcionario. Entonces no sería necesario una sentencia de amparo para poder reclamar esa responsabilidad. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias por la atención prestada.